Hemos visto el contexto histórico, hemos visto ayer los grandes puntos del maestro Eckhart y hoy me gustaría, en la primera hora, terminar de explicar el esquema del primer día, que no lo he explicado. ¿Se acuerdan? ¿O os acordáis? Bueno, en España hablamos mucho de tú, yo estoy más a gusto con tú, como ya somos amigos ya después de 3 días, pues, y también me parece bonito compartir con vosotros la lectura de un sermón que podamos leer a Eckhart. Y el texto que vamos a leer es el sermón 101, que primera vez que se publica en castellano, que saldrá publicado en la editorial San Esteban, una editorial española, en septiembre, Dios mediante, pero bueno, nosotros ya lo tenemos, es una traducción que hice yo, ¿vale? Bueno, entonces, antes de empezar, vamos a ver el esquema, si queréis ver de la primera hoja del primer día, este esquema, y me gustaría explicároslo. Me voy a levantar, a ver si os lo puedo explicar. Mirad, arriba, representar algo en síntesis siempre es complicado, entonces tenemos el misterio de Dios, Dios que es uno y trino. Y os decía que dentro de Dios, ¿os acordáis que os hablaba que el maestro Eckhart considera que la noción in quantum es muy importante? Entonces, en cuanto en sí mismo, en cuanto a esencia, Dios es uno, unidad, pero en cuanto Padre que pronuncia su palabra, tenemos el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es unidad y trinidad. Y Eckhart va a hablar, igual que habla del fondo del ser humano, va a hablar del fondo de Dios. O sea, el fondo de Dios, a Eckhart le gusta hablar de, como Dios está más allá de nuestros conceptos, muchas veces va a hablar de Dios como fondo, fundamento, Grund. Grund en alemán, medieval, ¿vale? Fondo. El fondo sería como Dios que está más allá de nuestros conceptos, lo que Dios es en sí mismo que nosotros no podemos conocer, ¿sí? Entonces, Dios. Y Dios está en relación con nosotros, o nosotros en relación con Él. Yo no sabía muy bien cómo hacer esto, puede ser que delante, detrás, o arriba, abajo, o sea, bueno, Dios está arriba y nosotros abajo, o incluso lo podríamos al fondo, enfrente, o invertir, porque da igual, ¿eh? No hay representación. Y también a mí me hubiera gustado hacer un circulito que lo abarcara todo, pero ya se me borraban las letras y no lo supe hacer. Pero en realidad, en Dios vivimos, nos movemos y existimos. Entonces, además, tenemos Dios. Este esquema que también utiliza Santo Tomás, somos creados, el exitus, la salida de Dios, la creación, que en alemán medieval se dice Ausbruch, en alemán moderno es Ausbruch, aus es fuera, ¿vale? La salida de Dios, yo le he llamado el éxodo de la unidad a lo creado. Entonces somos creados, venimos de Dios, aquí está el ser humano creado, ¿y cuál es nuestra llamada? Nuestra invitación, volver a Dios, la unidad con Dios. ¿Os acordáis que os decía que somos creados para ser divinizados o deificados? ¿Sí? ¿Cómo vamos a hacer? Pero pasando por nuestra libertad, nuestra respuesta libre. Hasta aquí, esto también Santo Tomás, esa es la teología. Somos creados, entonces el esquema de la suma teológica también sigue este esquema. El exitus y el retorno o reditus. En alemán, si esto, fijaos, es un prefijo, salir hacia afuera, Ausbruch, el retorno se llama Durchbruch, que es atravesar, irrumpir. Entonces es este retorno, esta irrupción hacia Dios. ¿Cuál es el camino? El camino del ser humano creado, dijimos ayer, ¿os acordáis? Para llegar a este retorno o inmersión en la unidad, va a decir Suso, Eckhart lo va a llamar el nacimiento de Dios en el alma, que es lo que vamos a leer ahora un texto. ¿Cómo? ¿Qué es lo que me preguntaba al final? Es a través del desprendimiento, el desasimiento, el desapego, el dejar que en nuestro interior haya espacio para Dios, aumentar nuestra receptividad. Entonces está esta noción muy importante, Gelassenheit. Bueno, no sé si sabéis que en alemán las palabras, los sustantivos van con mayúscula, pero en alemán medieval no.
Estas palabritas están en alemán medieval, no es que sean faltas, sino que Gelassenheit era esto que os decía, el ser desprendido, el deshacimiento, el abandono. Y otra palabra que utiliza Eckhart, las dos son muy parecidas, es en alemán medieval Abgeschiedenheit, en alemán moderno Abgeschiedenheit, que sería separación, pero en realidad es más bien deshacimiento, porque no es una separación física, sino un desapego. Entonces, bueno, yo una la he traducido como desprendimiento y otra como deshacimiento. Son casi sinónimas, pero como hay dos palabras, pues dos. ¿Vale? Bueno, entonces, esto de soltar, y también, algo que os decía ayer, esto no incidí mucho, pero hay que... Eckhart juega con las palabras, entonces, desprenderse de las imágenes, entbilden, como desimaginarse. Entonces, de alguna manera es liberarse de todas las imágenes, de las representaciones. Y también, bueno, había una máxima que circulaba en la Edad Media y que, bueno, que circula desde el platonismo, que es que lo semejante conoce a lo semejante. ¿Cómo podemos conocer algo haciéndonos semejante a eso? Era un principio, lo semejante conoce a lo semejante. Era un principio filosófico. Y nosotros lo sabemos por el Evangelio, cómo conocemos a Jesús haciéndonos semejantes a él. Entonces es como dejar de lado nuestros apegos y nuestras imágenes e incluso nuestro ego para conformarnos con Cristo. Entonces él hace el juego de palabras entbilden, gebilden, o sea, conformarte con Cristo para transformarnos en la imagen, en el Hijo. ¿Vale? La imagen es el Hijo. Sabéis que la imagen de Dios es el Hijo de Dios, ¿vale? Bueno, entonces esta dinámica no me metí mucho ahí, pero bueno, Eckhart juega mucho con esto de las imágenes. Entonces, como dejar de lado lo que somos, conformarnos con Cristo, o sea, no es dejar de lado lo que somos, es profundizar en lo que somos para ser transfigurados o transformados en el Hijo. Entonces, este es el camino, y para llegar a la inmersión, al nacimiento, que es lo que nos va a hacer felices. La meta es la bienaventuranza, ¿sí? Bueno, yo creo que... Y entonces aquí os había puesto la segunda persona de la Trinidad, el Logos, se encarna en Jesucristo y a la muerte resucita, la resurrección y la glorificación está sentado a la derecha del Padre. Entonces la dinámica en Cristo, que es nuestro modelo y nuestra dinámica también, nuestra dinámica. Y después hay otras dos palabritas. Eckhart consideraba que, y en la Edad Media también, no solo Eckhart, era como un pensamiento de la Edad Media, que Dios tiene como las ideas de todas las cosas, los ejemplares de todas las cosas, ¿no? Es decir, el proyecto que Dios tiene de cada uno de nosotros, el sueño de Dios, lo que somos llamados, ¿no? Nuestro ser, lo que Dios ha soñado para nosotros. Esto sería nuestro ser virtual, el ser virtual de todas las cosas, el ejemplar, o sea, la idea, bueno. Pero el ser humano creado tiene su ser formal, este que tenemos aquí creado. Entonces, de alguna manera, Eckhart a veces está hablando, dice, las cosas tienen dos seres, el ser virtual, que es su ser en Dios, y su ser creado o su ser formal. Entonces, de alguna manera, cuando volvemos, o como cuando antes de ser creados o nuestro ser en Dios es uno con Dios porque formamos parte de Dios. Entonces él muchas veces va a jugar con esto. Esto es un poco más complicado, pero lo dejamos ahí. Bueno, este es como el esquema, ¿sí? ¿Hay alguna duda de esto? Más o menos. Bueno, si no, tampoco es lo más importante. Es para que veáis, os lo quería explicar no el primer día, sino el último, para que no nos asustemos. ¿Bien? Por cierto, en la hojita del primer día, ya que la tenéis, hay un error, si vais al principio, a la primera página, el sermón al principio de todo. Sí, el sermón del reino de Dios es el sermón 68, no 64, ¿vale? 68. No lo hemos dado, pero era como en la tercera línea, es que no tengo la hoja. ¿Sí, lo veis? Bien. Y si miráis ¿puedes avanzar? Es para que lo vea porque dejé mi hoja a alguien. ¿Sí? Mirad, ahora te lo digo, si miráis... Os he puesto en literatura secundaria en la página, en la página 4, ¿sí? Os he dicho, pone ahí
que mis artículos se encuentran en abierto en academia.edu. Pues justo el primero, sabed que el reino de Dios está cerca. Ese texto es el texto entero, traducido, mi traducción del sermón 68, que es muy bonito, con notas y con explicación. Si os lo queréis bajar, ese se lee muy bien y se entiende muy bien, ¿vale? Bueno, pues vamos ahora a leer un sermón muy bonito, que es el 101, y entonces lo vamos a ir leyendo juntas y juntos. Es el papel de ayer, ¿vale? En el papel de ayer venían dos cositas, los deberes para hoy de los que tuvieron tiempo, que se llaman las conversaciones de discernimiento, que se pueden, yo creo que si no os ha dado tiempo a leerlo, lo podéis leer cuando queráis, se entiende bien, ¿no? ¿Hay alguien que tuvo alguna dificultad, que lo leyó y no? Bien. Y vamos a leer hoy, juntas, vamos a ir haciendo una paráfrasis del texto del sermón 101 sobre el nacimiento de Dios en el alma. Y si os parece, pues vamos con ello. Entonces lo voy a ir leyendo y lo voy comentando. Entonces si alguien no lo tiene, pues escucha. Mirad, es que es bonito también tener un texto seguido, leer así para que veamos el impulso. Este sermón es el sermón para el domingo de la octava de Navidad, es decir, el sermón para el siguiente domingo después de Navidad. ¿Sí? Entonces la liturgia proponía un texto del libro de la sabiduría, de Sabiduría 18, que dice así: cuando todas las cosas se hallaban en medio del silencio, descendió hacia mí desde lo alto, desde su trono real, una palabra oculta. Y os acordáis que decíamos el sentido alegórico de la escritura, aunque el libro de la sabiduría, que es del Antiguo Testamento, bueno, decía esto se aplicaba a Jesucristo, la palabra que ha nacido. Y esto se leía todavía en la liturgia, se lee como antífona del Magnificat, o sea, se lee esta frasecita como antífona. Bueno, entonces Eckhart va a predicar y dice así: comenzamos aquí el tiempo del nacimiento eterno, en el que Dios Padre ha engendrado y engendra sin cesar en la eternidad. Bueno, entonces vamos, comenzamos aquí el tiempo de Navidad y hay tres nacimientos. Uno, el tiempo del nacimiento eterno, es decir, la vida trinitaria, cómo Dios constantemente, el Padre, está generando, está engendrando al Hijo. Dios, nosotros los cristianos creemos que Dios, es lo que os decía ayer, es amor y está constantemente pronunciándose, comunicándose, pronunciando su palabra, ¿sí? Entonces esta es vida intratrinitaria, primer nacimiento en la eternidad, en la vida divina. Entonces este es el tiempo del nacimiento eterno en el que Dios Padre ha engendrado y engendra sin cesar en la eternidad. Este es el tiempo, o sea, siempre Dios está constantemente, porque sabéis que Dios es una vida y es en acto, entonces constantemente está haciendo eso. Bueno, ahora, entonces, segundo, ahora, en tiempo de Navidad, este mismo nacimiento es alumbrado en el tiempo. Estamos celebrando cómo Jesús vino al mundo, ¿vale? Y el Hijo vino y María, y entonces vino. Entonces estamos celebrando la Navidad ahora. Y entonces vamos a tener un tercer nacimiento, que dice, entonces ahora este es el segundo nacimiento, ¿no? Ahora este es el nacimiento, es alumbrado en el tiempo, en la naturaleza humana. San Agustín dice que este nacimiento suceda siempre, pero que no tenga lugar en mí, ¿de qué me sirve? Este es el tercer nacimiento, el nacimiento del Hijo en mí. Esta cita no es de San Agustín, es de Orígenes, pero bueno, Eckhart, aquí dice San Agustín. Y esto me interesa, Eckhart no se inventa esto del nacimiento, Eckhart lo toma de los padres de la Iglesia. A nosotros nos suena muy nuevo, pero esto estaba en la tradición. Lo que pasa es que Eckhart le va a dar un gran papel. Los místicos renanos le van a dar un gran papel, pero está en la tradición. Entonces, que este nacimiento, que Dios nazca en nosotros. ¿Bien? Entonces, ya habéis visto los tres nacimientos. Que se produzca en mí, esto es lo que de verdad importa. ¿Sí? Entonces, sigue Eckhart. Hoy vamos a hablar de cómo tiene lugar este nacimiento en nosotros y cómo culmina en el alma buena. Entonces esto es lo que vamos a hablar, y acerca de dónde exactamente pronuncia Dios Padre su palabra eterna en el alma perfecta.
Ya lo sabemos, ¿no? ¿Dónde lo pronuncia? En lo que hemos llamado el fondo, ¿vale? Entonces vamos a hablar de esto. Y puntualiza Eckhart. Pero lo que digo aquí ha de entenderse referido a un ser humano bueno y perfecto, que ha caminado por los senderos de Dios y aún sigue haciéndolo, no a un ser humano natural y sin ejercitar, pues para él este nacimiento se halla muy lejos y no sabe nada de él. Esto él lo puntualiza. ¿Por qué? Porque luego nos va a explicar que este nacimiento es en el silencio. Entonces, claro, dice, lo que yo voy a decir aquí es para las personas que ya están en el seguimiento de Jesús. Entonces, aunque él no utiliza la terminología que os decía, los que se inician, los que progresan y los perfectos, pero sí que está diciendo de lo que vamos a hablar ahora es de personas que ya están en el camino, porque lo primero que hay que hacer es seguir a Jesús, pero una vez que ya nos hemos puesto, pues vamos a seguir con esto del nacimiento, ¿vale? Si conocéis la terminología de San Ignacio de Loyola, diríamos, estamos en segunda semana. Estos son para los que ya están, ¿no? O, bueno, para los que van caminando, para los que se ejercitan, para los que van en el camino. Entonces, esto es una introducción, ¿sí? Una palabra dice el sabio es el autor del libro de la sabiduría. Cuando todas las cosas se hallaban en medio del silencio, descendió hasta mí desde lo alto, desde su trono real, una palabra oculta. O sea, vuelve a repetir la cita. Sobre ello versará este sermón. Y mirad, entonces esto digo yo, antes de seguir leyendo. Eckhart va a jugar con esto de en medio del silencio. Entonces luego venimos sobre esto, ¿vale? Entonces, 3 cosas se han de considerar aquí, a saber. Entonces, la primera es la siguiente: ¿dónde pronuncia Dios Padre su palabra en el alma? Entonces, la primera parte del sermón va a ser esta: ¿dónde pronuncia Dios Padre su palabra en el alma? ¿Dónde tiene lugar el nacimiento? ¿Dónde es receptiva el alma a tal operación? Y contesta Eckhart: ha de ser en lo más puro, lo más noble y lo más sutil que el alma puede ofrecer. Estamos todavía en la introducción del sermón, ¿eh? En verdad, si Dios Padre, con toda su omnipotencia, es decir, con todo lo que Dios es, quisiera dar al alma algo aún más noble, y el alma quisiera recibir de él algo más noble, sería gracias a ese nacimiento como Dios Padre. Sería gracias a ese nacimiento como Dios Padre suscitaría semejante nobleza. Es decir, si Dios nos quiere dar algo, es a través de este nacimiento. La llegada de Dios en nosotros es un nacimiento. Por ello, el alma en la que ha de tener lugar este nacimiento ha de mantenerse totalmente pura, desprendida, y llevar una vida muy noble, plenamente unificada e interior, sin estar volcada con los 5 sentidos hacia la multiplicidad de las criaturas. O sea, para que esto suceda y que tú seas consciente, no has de estar ahí disperso, sino para los místicos renanos se trata de un camino de interioridad, que os decía al final que no significa que eso te aísle de los demás, porque eso te envía al servicio, pero para que tú seas consciente tienes que estar como conectado con tu interior. ¿Entendéis lo que quiero decir? Bueno, sigue Eckhart. Mejor, en todo ha de permanecer interior y una, y hallar su lugar en lo más puro, desechando aquello que lo es menos, que es menos puro. Entonces, nada de apego, vamos. La segunda parte del sermón se refiere al cómo el ser humano ha de situarse ante esta operación de Dios. Es decir, ante este hablar interior o nacimiento. Entonces, la segunda parte del sermón va a ser lo práctico. ¿Cómo nos tenemos que situar para que esto suceda? La primera es dónde, la segunda es cómo. Plantea la segunda parte del sermón: si le es más útil a una persona esforzarse en cooperar con ella y así obtener méritos para lograr que este nacimiento se produzca en él, en el ser humano, y sea engendrado, por ejemplo, formándose una imagen en su intelecto y en su pensamiento y ejercitándose en ella, pensando Dios es bueno, sabio, omnipotente. O sea, la pregunta es, ¿tenemos que pensar en Dios o qué tenemos que hacer? Y vamos a ver qué contesta Eckhart. Y también se refiere a si aquello que el ser humano puede pensar sobre Dios le sirve y le conduce más a este engendrar del Padre, o si por el contrario
hay que sustraerse y despegarse o desapegarse de todos los pensamientos y de todas las palabras y operaciones y de todas las imágenes y concepciones, y así mantenerse en un puro padecer a Dios, permanecer inactivo y dejar a Dios obrar en él. Pues bien, ¿de qué modo el ser humano llega mejor a este nacimiento? Pues ahora nos contestará Eckhart en el sermón, ya veremos qué dice, os dejo con la duda. Y la tercera parte del sermón responde a lo siguiente: ¿cuán grande es o qué grande es el provecho que ofrece este nacimiento? O sea, primero, ¿dónde? ¿Cómo? ¿Y cuál es el provecho? ¿Para qué sirve este nacimiento? ¿Vale? Os he puesto entre corchetes, no sé si sabéis, cuando un autor pone algo entre corchetes es que lo añade él. Entonces, os he puesto los títulos entre corchetes para que sepáis en qué parte estamos. Hasta aquí está claro, ¿verdad? ¿Veis? Eckhart era muy claro en sus sermones. En este caso se lo entiende muy bien. Empezamos. ¿Dónde pronuncia Dios Padre su palabra en el alma? Entonces, sobre lo primero, notad que por vosotros quiero apoyar mi discurso en una argumentación natural, para que así podáis captar que las cosas son efectivamente así, aunque yo creo más en la Sagrada Escritura que en mí mismo. Pero lo comprenderéis más hondamente y mejor si emplea una exposición argumentada. Entonces él, aunque quiere comentar la Escritura, cree más en la Escritura, va con una manera lógica y natural argumentando para que lo entendamos mejor. ¿Sí? Como os acordáis, no hay división entre razón y fe, pues vamos a utilizar el argumento natural, como veíamos ahí. Dice así: tomemos ahora la primera frase. Esto es muy propio de un sermón medieval. Un sermón medieval se iba fijando en las frases o en las palabras. Entonces disertaba primero con una palabra, luego con la siguiente, luego con la siguiente. Eso lo hacían todos. Si alguno se tuvo que examinar, yo cuando me examiné de teología también teníamos una serie de temas que nos teníamos que estudiar y teníamos que ir disertando, entonces nos estudiábamos pues primera parte de la frase, segunda, tal, y disertabas sobre eso, ¿no? Pues, tesis 1, pum, pum. Bueno, pues método medieval, aquí vamos. Tomemos ahora la primera frase que dice: en medio del silencio se me dijo una palabra oculta. Exclama Eckhart: Dios mío, ¿dónde está el silencio? ¿Y dónde el lugar en el cual esa palabra se pronuncia interiormente? Fijaos, pues, como ya os he dicho, está en lo más puro que puede presentar el alma, en lo más noble, en el fondo, sí, en la esencia del alma, es decir, en lo más recóndito del alma. Ahí está el medio del silencio. Y aquí hace Eckhart un juego de palabras que es difícil traducir, porque si la frase era en medio del silencio, la palabra medio es mittel, va a decir, ¿cuál es el medio? O sea, ¿en qué ámbito va a ser? Ahí. Entonces, el medio es el fondo del alma. Bueno, él, no sé si me explico, pero dice, o sea, ese fondo del alma, ese es el medio del silencio. ¿Sí? Vale. Pues ninguna criatura, entonces va a decir, ahí, ninguna criatura puede penetrar allí, ni ninguna imagen, ni tampoco el alma tiene operación ni comprensión alguna, ni sabe nada de ninguna imagen, ni de sí misma, ni de criatura alguna. O sea, ahí no penetra nada, ninguna imagen, ninguna operación. Y ahora va a explicar por qué, y os lo voy a intentar explicar. Todas las acciones que obra el alma las realiza con sus facultades. Y explica cómo entendían el ser humano. Lo que comprende, lo comprende con su entendimiento. Cuando recuerda, lo hace con la memoria. Cuando ama, ama con la voluntad. Estas eran las tres facultades del ser humano clásicas, que ya desde San Agustín: memoria, entendimiento y voluntad. Dentro de la voluntad estaba toda la capacidad de amar, de querer y de amar, el entendimiento, toda la capacidad de razonar, la memoria, de recordar. ¿Vale? Bueno, hasta ahí. Entonces, está hablando de las facultades, ¿vale? Cuando ama, explica Eckhart, ama con la voluntad. Así pues, actúa con las facultades, no con la esencia. Mira, los medievales consideraban que la esencia de algo no actúa, actúan las facultades. La esencia del ser humano no actúa, actúan las potencias. O sea,
Claro, tenemos estas facultades porque tenemos esta esencia. Si no fuéramos humanos, no tendríamos estas facultades. Pero en sí mismo, o sea, ellos distinguían las operaciones, nuestras acciones, nuestras facultades, de lo que somos nosotros en sí mismos, de la esencia. Bueno, ellos hacían esto, es para que entendamos, ¿vale? Entonces dice esto, ¿no? Cuando actúa, o sea, actúa con las facultades, no con la esencia. Todas las operaciones exteriores conllevan siempre alguna mediación. Entonces, ¿cómo actuamos? ¿O cómo funcionan nuestras facultades? Dice así, la facultad de ver no funciona sino a través del ojo, pues sin él en modo alguno podría ver. O sea, siempre necesitamos algo, un intermediario, una mediación. Para ver necesitamos el ojo, ¿sí? Todas las operaciones exteriores obran a través de algún intermediario. Sin embargo, en la esencia no hay ninguna operación. Por ello, el alma en su esencia no realiza operación alguna. En cambio, las facultades con las cuales puede obrar fluyen del fondo de la esencia. Claro, nuestras facultades fluyen de lo que nosotros somos. O sea, se enraizan en nuestra esencia, pero no son nuestra esencia. Lo que hacemos no es lo que somos. Podemos hacer cosas porque somos humanos, podemos pensar, pero lo que somos no es lo que hacemos. Bien, es lo que viene a decir Eckhart. Entonces, en ese mismo fondo, no sé si me he perdido, a ver, por ello el alma, eso lo he leído, vale, no sé si lo he leído. En cambio, las facultades por las cuales puede obrar fluyen de... Ahí me había quedado. En este mismo fondo en el que se halla el medio del silencio, aquí solo hay quietud y sosiego para este nacimiento y esta operación, por la cual Dios Padre pronuncia aquí su palabra. Pues por naturaleza, este fondo no es receptivo, sino únicamente a la esencia divina, sin ningún intermediario. Dios entra aquí en el alma con su totalidad, no solo con una parte de sí. Dios penetra aquí en el fondo del alma. Fijaos que este fondo para nosotros es un misterio, porque nosotros no podemos, ahora nos lo va a explicar, no podemos conocer lo más profundo de nosotros. Ahora lo va a explicar, ¿vale? Pero bueno, hasta aquí me seguís, ¿no? De todas maneras, esto no nos va a salvar, pero lo que sí que nos es importante es que entendamos que es más allá de lo que hacemos, es en el fondo. Dice, nadie puede llegar al fondo del alma sino solo Dios. Las criaturas no pueden entrar en el fondo del alma. Deben quedarse afuera en las facultades. Por las facultades, el alma puede contemplar una imagen de una criatura, ¿no? O sea, nosotros por las facultades, pues yo puedo conocer, puedo contemplar, puedo mirar lo de fuera. Y gracias a la imagen, cuando yo miro, me formo una imagen, ¿no? Recibo la imagen, o cuando yo pienso, me formo una imagen de eso. Entonces, gracias a la imagen, entra la criatura en el alma, ¿no? Las criaturas entran, pues yo te veo, pues me hago una imagen, pues yo pienso en algo, me hago una imagen. Entonces, gracias a las imágenes, a la imagen, entra la criatura en el alma y se acoja en ella, y se aloja en ella. Pues cuando las facultades del alma son afectadas por las criaturas, esta es la teoría del conocimiento que ellos tenían, nuestras facultades son afectadas, las captan, forman imágenes y semejanzas, y gracias a estas imágenes se introducen en el interior. Era la teoría del conocimiento, nosotros percibimos sensaciones, de ellas abstraemos una imagen y esa imagen llega a nosotros, ¿vale? Esto era su teoría del conocimiento. No puede la criatura acercarse más al alma, ni puede el alma arrimarse a ninguna criatura sin haber recibido primero conscientemente su imagen en su interior. O sea, si yo no veo, pues no puede entrar, o si yo no me lo imagino. Entonces, por la presencia de la imagen, de las representaciones, se aproxima a la criatura, pues la imagen es algo que forma el alma con sus facultades, ya sea una piedra, una rosa o un ser humano, o sea lo que sea que quiera conocer. Así toma la imagen, es decir, la representación de algo que anteriormente se ha introducido en ella, y de este modo puede el alma unirse a la criatura, es decir, pues relacionarse con las cosas de fuera. ¿Me seguís hasta aquí? ¿Vale? Pero cuando el ser humano recibe de este modo una imagen,
esta procede necesariamente del exterior, a través de los sentidos, ¿vale? Y por ello, ninguna cosa es tan desconocida para el alma como lo es para sí misma, porque el alma es interior y nosotros no tenemos imágenes de lo interior, solo de lo que recibimos por los sentidos, según la teoría del conocimiento aristotélica. De ahí que un maestro, Cicerón, sostenga que el alma no puede formarse ninguna imagen de sí misma ni operar sobre sí. Nosotros sobre lo más interior, como no, pues no nos podemos formar. Y por eso no puede conocerse a sí misma por ningún medio, pues todas las imágenes le llegan a través de los sentidos. Y por esto no puede hacerse ninguna imagen de sí misma. Por tanto, el alma conoce todas las otras cosas y no se conoce a sí misma. No hay nada que conozca menos que a sí misma, por falta de intermediario, por falta de imagen, por falta de mediación. ¿Sí? Bueno, sabed también, dice Eckhart, que en su interior el alma está desasida y es libre de todo intermediario y de toda imagen. Y esta es también la causa por la cual Dios puede unirse a ella libremente, sin imágenes ni semejanzas. Como el alma está vacía de imágenes, Dios puede unirse a ella. Vale. Me voy a saltar los 3 párrafos siguientes que vienen a decir, o sea, los medievales tienen esta constatación: cuanto más grande y más eficaz es algo, menos intermediarios necesita. Entonces, por ejemplo, un arquitecto que no es muy bueno, pues necesita muchas, pero cuanto más hábil eres, pues más eres capaz de crear una máquina, tal, no sé qué. Entonces, por ejemplo, el sol, que es muy potente, irrumpe instantáneamente en algo. Entonces, cuanto más simple, más rápida es la operación o mejor, ¿vale? Esto era la imagen que tenían ellos. Entonces, me salto a 1, 2, voy a y todavía más. ¿Lo veis? Sí. Bueno, luego os lo podéis leer entero, pero es para ir avanzando. Dios no necesita imagen alguna y no posee ninguna. Dios opera en el alma sin ningún intermediario, directamente irrumpe en el alma. Entonces no necesita intermediario, bien sea imagen o semejanza. Entonces Dios opera en el alma sin ningún intermediario, efectivamente en el fondo, allí donde ninguna imagen puede penetrar, sino solo Él mismo con su propio ser. Solo Dios puede entrar en el fondo del alma. Y esto no puede hacerlo ninguna criatura. ¿Vale? Muy bien. Ahora seguimos en la parte esta primera, ¿verdad? De dónde pronuncia, pero vamos a ver cómo lo hace. ¿Cómo engendra Dios Padre a su Hijo en el fondo del alma? ¿Del mismo modo que lo hacen las criaturas, en imágenes o semejanzas? Y dice Eckhart, no, desde luego que no. Por el contrario, lo hace del mismo modo que lo engendra en la eternidad, ni más ni menos. Es decir, Dios está presente en nosotros y se produce el nacimiento de su palabra en nosotros de la misma manera que Dios está actuando en la eternidad, es decir, en sí mismo. Dios, que siempre está pronunciando su palabra, pues lo mismo va a hacer en nosotros, ¿vale? Pero sin ninguna imagen, es decir, sin ninguna representación de otra cosa. Bueno, sigo. Ahora bien, ¿cómo lo engendra en la eternidad? Fijaos bien, y nos explica cómo es la vida intradivina. Mirad, Dios Padre tiene una perfecta mirada interior sobre sí mismo. Entonces, al mirarse, tiene un conocimiento ilimitado de sí mismo por sí mismo, sin imagen alguna. Esto es un poco complicado, pero es lo que os decía. Dios se mira a sí mismo y lo que conoce es el Hijo. Y el Hijo es igual que el Padre. Esto es lo que os decía. Es un poco lío, pero es como para intentar entender esto de la vida trinitaria. ¿Sí? Es que es un poco difícil la Trinidad, pero bueno, es un misterio, pero en el fondo Dios se está mirando a sí mismo y se está conociendo a sí mismo sin intermediario. Entonces, de este modo engendra Dios Padre a su Hijo con su naturaleza divina, verdadera y eterna. Entonces sigue Eckhart, mirad, así y no de otro modo, es como Dios Padre engendra a su Hijo en el fondo del alma y en su ser, y se une a ella. ¿Vale? Es directamente, es de manera inmediata.
Entonces, Dios está presente en nosotros pronunciando su palabra y engendrándonos a nosotros, y engendrando ahí su palabra. Dice Eckhart, pues si hubiera allí alguna imagen, no habría unión plena, porque ya habría como, no sería inmediato, sería ya a través de algo. Y de la verdadera unión depende toda su bienaventuranza. Entonces es una unión sin intermediario, ¿vale? Directamente, Dios está totalmente presente. Ahora bien, podríais decir que por naturaleza en el alma no hay más que imágenes. Nosotros siempre estamos conociendo y que conocemos, pues abstraemos imágenes. Y dice Eckhart, no, de eso nada. Si así fuera, el alma nunca podría ser feliz, ya que Dios no quiere hacer criatura alguna en la que pudieses encontrar tu felicidad plena. Ojo, puedes ser feliz queriendo y amando, claro que sí, pero tu felicidad plena no está en una criatura, dice Eckhart. Pues en caso contrario, Dios no podría ser la felicidad plena y el fin último, y eso es precisamente lo que corresponde a su naturaleza y a su voluntad, ser el principio y el fin de todas las cosas. Este es lo que veíamos antes, es el principio y el fin de todas las cosas. Dios es el principio y el fin de todas las cosas. Ninguna criatura puede procurarte la bienaventuranza, ni ninguna puede depararte aquí la plenitud. Pues la plenitud en esta vida consiste, dice Eckhart, en la posesión plena de todas las virtudes y tiene como consecuencia la plenitud en la otra vida, es decir, actuar bien, ser feliz, amar, todo esto, ¿no? Por ello, has de permanecer y habitar necesariamente en el ser y en el fondo. Permanece en el fondo. Es allí donde Dios ha de tocarte con la simplicidad de su ser, sin mediar imagen alguna. Bueno, en síntesis, permanece que ahí en el fondo Dios te va a tocar. Por sí misma, una imagen cualquiera no muestra ni significa nada. Siempre se refiere y remite por entero aquello de lo cual es imagen. Si yo tengo una representación de algo, pues en sí misma, ¿no? Si tengo una estampita, pues en sí la estampita es de lo que está representando. Y a ver, que me perdí. Así. Siempre se refiere y remite por entero a aquello de lo cual es imagen. Y como solo se pueden tener imágenes de lo que es exterior, aquello de las criaturas que se ha introducido en nosotros a través de los sentidos, y dado que cada imagen señala por entero aquello de lo que es imagen, sería imposible que pudieras llegar a ser feliz por una imagen, sea cual fuera. ¿Por qué? Porque las imágenes están fuera, porque las imágenes en todo caso nos van a remitir a Dios, que es el absoluto. Entonces, por eso es necesario que aquí, en tu interior, reine un silencio y sosiego sin que ninguna imagen, y que sin ninguna imagen el Padre pronuncie su palabra, engendre a su Hijo y realice su operación. ¿Vale? Vamos a ver el cómo, que era lo que me preguntasteis ayer. Pero bueno, ¿no? Porque yo os hablaba de la meta, vamos con el cómo. El segundo punto es el siguiente, estamos en el punto 2. ¿Cómo voy de tiempo? Bien, vamos bien. El segundo punto es el siguiente. ¿Qué es lo que ha de hacer el ser humano por su operación propia para merecer y obtener que este nacimiento tenga lugar en él y que se realice? Entonces aquí era la pregunta. ¿Es mejor que el ser humano contribuya en algo con su obrar, como por ejemplo formándose una imagen o pensando en Dios o imaginándose algo, ¿no? ¿O ha de permanecer en silencio con un gran sosiego y paz para dejar a Dios hablar y obrar en él y esperar simplemente la operación de Dios en él? Entonces, antes de empezar a entrar a la respuesta, dice, pero recuerdo lo que he dicho anteriormente. Todo este discurso que voy a decir ahora y esta verdad se refiere únicamente a los seres humanos buenos y perfectos, o sea, que se han trabajado, aquellos que han integrado y asimilado la esencia de todas las virtudes, de manera que las virtudes brotan de ellos de manera esencial, es decir, habitual, sin su intervención, y sobre todo que han hecho suya la vida admirable de nuestro Señor Jesucristo y su noble enseñanza. Os recuerdo, cuando nosotros actuamos una vez, somos serviciales, una virtud, el servicio. Si una vez haces un servicio, pues no eres servicial. Cuando decimos que alguien es servicial es que lo ha hecho muchas veces y le sale espontáneo.
Esto es lo que decimos que es una virtud que se ha hecho habitual o esencial. Entonces lo que dice Eckhart es, de lo que voy a hablar ahora es de las personas que ya han hecho suya la vida de Jesús, que ya han asimilado su enseñanza, que se han trabajado, que son serviciales, que son amables, que tienen, bueno, pues el seguimiento de Jesús más interiorizado. ¿Por qué? Porque ahora nos va a decir que es mejor que se quede en silencio. Entonces, claro, alguien que no se ha ejercitado, pues no se trata de que da igual lo que yo haga, no, se trata de seguir a Jesús, efectivamente, se trata de ser misericordioso, de ser justo, de todas las bienaventuranzas, o sea, se trata de ejercitarnos, pero una vez que ya lo tenemos incorporado más o menos, siempre podemos mejorar, evidentemente, ¿no? Pero una vez que nos vamos trabajando, en este sentido, cuando ya lo vamos adquiriendo, entonces a estos que ya se van trabajando, sigue Eckhart. Ellos, los que ya son buenos, pueden saber lo mejor y lo más noble a que se puede llegar en esta vida. Permanecer en silencio y dejar que Dios actúe y hable. Entonces, lo mejor para Eckhart no va a ser que pensemos en Dios, sino que permanezcamos en silencio. Cuando todas las potencias están completamente sustraídas de sus operaciones, es decir, cuando todas nuestras facultades están quietas, apagadas, entonces sustraídas de sus operaciones y de todas las imágenes, entonces es pronunciada esta palabra. ¿Vale? Entonces es en el silencio. O sea, no hay que pensar, no hay que sentir, o sea, hay que serenar, silenciar. Por eso dice muy bien el sabio en su texto, en medio del silencio se me dijo una palabra secreta. Por ello, cuanto más recogidas mantengas tus potencias o tus facultades y más olvides todas las cosas y las imágenes que hayas podido introducir en ti, y cuanto más te distancies de las criaturas y sus imágenes, más te acercas a ella, a la palabra que nace, y te haces más receptivo. Fijaos, y esto, mirad, esto conecta con otras tradiciones religiosas, ¿no? La meditación, o sea, en la meditación nos serenamos, el silencio, el fondo, o sea, muchas veces, claro, a veces repetimos unas palabras para no estar pensando, o sea, no se trata de estar pensando, claro, pensar está bien en un primer momento, pero esto se produce en el silencio, es de lo que está hablando. Dice Eckhart, si pudieras volverte completamente ignorante de todas las cosas, sí, entonces podrías llegar a un desconocimiento de tu propio cuerpo, de tu vida, como le sucedió a San Pablo cuando dijo, si estaba en mi cuerpo o no, yo no lo sé, solo Dios lo sabe. O sea, San Pablo tuvo una experiencia que estaba en el tercer cielo que no sabía. Esta experiencia. Allí, el espíritu de San Pablo mantenía sus facultades tan plenamente recogidas que había olvidado su cuerpo. No había ni memoria, ni entendimiento, ni sentidos, ni ninguna de las potencias o facultades que hubieran tenido que actuar en él para guiar y adornar su cuerpo. El fuego y el ardor estaban suspendidos, o sea, todo estaba... Por esta razón, su cuerpo no se debilitó en los 3 días que pasó sin comer ni beber. Estaba totalmente en silencio, dice Eckhart. Lo mismo le sucedió a Moisés cuando ayunó 40 días en la montaña, sin que por ello enfermara su cuerpo. El último día permanecía tan fuerte como el primero. Mirad, esto nos llama la atención, pero no sé si sabéis que en la India, en la tradición oriental, hay personas que llegan a controlar tanto su cuerpo y su respiración que ya no sienten ni el frío, ni el dolor. Entonces, se trata de esto. Claro, nosotros, o sea, Eckhart no nos dice cómo, pero se trata un poco de ir haciendo silencio de todo, y esto le pasó a San Pablo. Esto nos narra la Escritura, y esto, no sé si habéis visto, hay algunos de estas personas que en la India meditan de esta manera, que no les duele, o sea, los faquires que son capaces de caminar por clavos y no sienten el dolor porque son capaces de meditar en esta profundidad. Entonces esto, hay personas que lo viven, o sea, no nos está contando cosas imposibles, nos está enseñando. Bueno, por tanto, el ser humano ha de despegarse de todos los sentidos
dirigir todas sus potencias hacia el interior, llegar a olvidarse de todas las cosas y de sí mismo. A ello se refería un maestro cuando decía, este maestro es San Anselmo, en el Proslogio: retírate de la agitación de las acciones del exterior y después huye y escóndete del tumulto de los pensamientos en el interior, pues nos hacen infelices. Por eso, sigue Eckhart, si Dios debe decir su palabra en el alma, es preciso que ésta se encuentre en reposo y en paz. Entonces Dios pronuncia su palabra y se dice a sí mismo en el alma. No una imagen, sino mucho más, Él mismo. Claro, esa es la diferencia. Si yo pienso en Dios, es la imagen de Dios que yo me hago. Pero aquí, Él mismo viene y pronuncia su palabra. Y sigue. Dios no tiene ninguna imagen ni semejanza de sí mismo, decía San Dionisio, es decir, Dionisio Areopagita. Pues es esencialmente todo bien, toda verdad, todo ser. Entonces, Dios no... Es muy difícil, no nos hacemos una representación de Dios, bueno, no siendo el Hijo, es imagen del Padre, pero Dios no tiene otra imagen, ¿no? Entonces, Dios efectúa todas sus operaciones, tanto en sí mismo como fuera de sí mismo, en un único instante. En un instante no hay... Claro, el tiempo es nuestro, pero dice Eckhart, no te imagines que cuando Dios hizo el cielo, la tierra y todas las cosas, hizo hoy una cosa y mañana otra. Ciertamente es lo que escribió Moisés, pero él lo sabía muy bien. Fijaos, aquí Eckhart no va al sentido literal, va al sentido profundo. Dice, y si escribió Moisés así, fue por la gente, pues no lo hubieran podido comprender de otro modo. Dios no hizo nada más, solo querer. Habló y todas las cosas fueron. Dios actúa sin intermediarios y sin imagen. Es acto puro. Dios actúa y es. Cuanto más sustraído de imágenes te encuentras, más receptivo eres a su operación interior. Y cuanto más orientado hacia el interior y más has olvidado todas las cosas, más cerca estás de él. Esto mismo exhortaba Dionisio a su discípulo Timoteo. Esto es la cita del librito de la obra de la teología mística que os decía ayer. Entonces, esto es una cita de Dionisio, de Dionisio Areopagita, se le llama pseudo Areopagita, porque no es Dionisio el que estaba en el Areópago, pero tradicionalmente se le entendía así. Bueno, esto mismo exhortaba Dionisio. Querido hijo mío Timoteo, con todos los sentidos recogidos, has de elevarte por encima de ti mismo y de todas tus facultades, por encima de la razón y del entendimiento, por encima de la operación, del modo y del ser, en la oscuridad escondida y silenciosa, para que puedas llegar a un conocimiento del Dios desconocido y supradivino, del Dios más allá de Dios, más allá de mi imagen de Dios, más allá de mi representación de Dios. Para ello, es preciso abstraerse de todas las cosas, pues a Dios no le gusta operar en medio de imágenes, sino directamente. Ahora bien, podrías decir, lo que Dios opera en el fondo y en el ser sin imagen, eso no puedo saberlo. Claro, yo solo conozco con imágenes. Pues las facultades no pueden captar nada si no es a través de imágenes, ya que deben captar todas las cosas y conocerlas por su imagen propia, por su manera de funcionar, ¿no? Por abstracción. No pueden reconocer un caballo ni percibirlo en la imagen de un ser humano. O sea, yo veo un caballo, me hago la imagen del caballo y conozco el caballo, como pensaban ellos. Pero no, cuando veo un caballo no me voy a hacer la imagen del ser humano. Entonces, dado que todas las imágenes les llegan desde el exterior, eso, lo que Dios opera en el fondo, permanece oculto para las facultades. Y esto, dice Eckhart, es lo más útil para ellas, pues el desconocimiento, o sea, nosotros no terminamos de entender, les incita al asombro y hace que se lancen en su búsqueda. Perciben bien que algo está sucediendo, pero no pueden saber cómo ni qué es. Percibimos, intuimos la presencia de Dios, pero no terminamos de captarlo. Tan pronto como el ser humano conoce la causa de una cosa, en ese momento se cansa de ella, ¿no? A veces nos pasa que conocemos algo, pues ya me aburrí y busco lo nuevo, ¿no? Y busca experimentar y conocer otra cosa nueva. El hombre se esfuerza y anhela incesantemente el conocimiento y no descansa en nada. Por ello, este conocimiento desconocido
retiene a las facultades que permanecen fijas en él y hace que se lancen en su búsqueda. Bueno, sobre ello habló el sabio, o sea, el libro de la sabiduría. En medio de la noche, cuando todas las cosas se hallaban en calma y en silencio, se me dijo entonces una palabra oculta, y matiza Eckhart, que vino a mí a modo de un ladrón a escondidas. ¿Cómo pudo el sabio llamarlo palabra si era algo escondido? La naturaleza de la palabra es revelar lo que está escondido. Y sigue Eckhart. Aquello se abrió y resplandeció en mí, como si algo se fuese a revelar. Y me estaba dando noticia de Dios. Por eso se llama palabra. Yo tengo experiencia, noticia de Dios en mí. Palabra. Pero lo que era en sí mismo permanecía oculto para mí. Y así era su llegada a modo de un ladrón. En un susurro y en silencio se revelaba. Esto es muy tranquilizador porque la llegada de Dios a nosotros es como un ladrón. Entonces a la pregunta, ¿llega por los sentidos? No, como un ladrón. Tenemos noticia, pero según Eckhart, claro, está más allá de nuestras facultades. A ver, ¿dónde estaba? Mirad, precisamente por eso es necesario y conveniente correr tras ella, tras la palabra, en tanto que se halla oculta. Resplandecía la palabra, pero estaba escondida, porque desea que la anhelemos y que suspiremos por ella. Sobre eso mismo nos exhorta San Pablo. Hemos de lanzarnos en su búsqueda hasta que encontremos sus huellas y nunca nos cansemos hasta haberle dado alcance. Bueno, Eckhart cambia un poco las citas, por eso os pongo confertal, porque no es exactamente la cita, sino la real. Después de haber sido arrebatado hasta el tercer cielo, en el conocimiento de Dios, San Pablo, y tras haber contemplado todas las cosas, cuando regresó San Pablo, no había olvidado absolutamente nada, pero aquello estaba tan profundo en su interior, en el fondo, que su intelecto no podía llegar hasta allí dentro. Se hallaba velado para él. Por eso tenía que correr tras él y alcanzarlo en su interior y no en el exterior. Está completamente en el interior y no fuera, sino totalmente adentro. Porque lo sabía bien, porque lo sabía bien, habló San Pablo del siguiente modo: estoy seguro que ni la muerte ni ningún padecimiento me podrá separar de aquello que percibo en mí. Fijaos esto que decimos. Entonces es algo que percibimos o que podemos llegar a percibir, pero que no terminamos de apresar porque Dios es más grande que nuestros sentidos, está ahí en el fondo. Me voy a saltar el parrafito siguiente de un maestro pagano, pues lo podéis leer en casa tranquilamente. En este sentido también habló San Agustín. Tengo conciencia de que hay algo en mí que me precede y resplandece en mi alma. Si eso se realizara plenamente y de manera continua en mí, solo podría ser la vida eterna, dice San Agustín en el libro de las Confesiones. Se esconde, prosigue Eckhart, pero al mismo tiempo se muestra. Es como un ladrón, pero que percibo. Y viene a la manera de un ladrón que quiere adueñarse de todas las cosas del alma y robarla. Pero si este algo se muestra y se manifiesta un poco, es por seducir al alma y aún más por atraerla hacia él y despojarla de lo suyo y tomarla por entero. Es bonito esto, ¿verdad? De este mismo modo habló el profeta, que no es el profeta, sino es el cantar de los cantares. Señor, toma su espíritu y en su lugar dales tu espíritu. No sé, esto, ¿quién tenía con las notas? ¿Lo tienes tú? ¿Me puedes decir qué nota es esa cita? No, pero me lo puedes decir tú. ¿Por dónde estamos? San Agustín. Bueno, da igual, la 22. Vale, la edición crítica dice que es el Salmo 103, pero un poco, no lo tenéis, que se refiere a escondes tu rostro y se espantan, le retiras el aliento y expiran, vuelven a ser polvo, envías tu aliento y los creas. Bueno, las citas de Eckhart de los Salmos son así, aproximadas. Él tampoco se molesta mucho en... Bueno.
¿Por dónde estaba? Que ya me he perdido. Sí, la cita de la Vulgata. Es también lo que quería decir el alma enamorada, mirad qué bonito, cuando exclamó: mi alma se derritió y se fundió cuando el amado dijo su palabra. Esta sí que es una cita del Cantar de los Cantares, según la Vulgata, que es como ellos leían la Biblia en latín, claro, ellos no leían la Biblia en griego. Os lo digo porque a veces las citas de Eckhart, de los textos de Eckhart, como lo toman de la traducción latina, y nosotros ya nuestras Biblias ya no vamos a la traducción latina, sino vamos al original, que está en griego o que está en hebreo, cuando es el Antiguo Testamento, pues no siempre coincide, porque os acordáis que el Antiguo Testamento se tradujo al griego en la famosa Biblia de los 70, que fue una traducción que hicieron los judíos de Alejandría. Y entonces los cristianos tomaron el Antiguo Testamento de esta traducción de los 70 griega y el Nuevo Testamento, que está en griego también. Y esto se tradujo al latín, de manera que en la Vulgata, o sea, la traducción de la Vulgata y la que nosotros tenemos, hay veces que no corresponde mucho, otras veces se parece más y otras veces, pues claro, las traducciones. Entonces, bueno, ellos están citando a la Vulgata. Eso también a veces, y la numeración tampoco termina de coincidir. Bueno, además en la Edad Media todavía no estaba la puntuación hecha. Entonces la Biblia estaba toda seguida sin puntuación. Entonces Eckhart a veces las citas pues las corta donde le parecía a él oportuno. Entonces fijaos que en una frase, cuando tú agrupas una cosa de una manera o de otra, te dan sentidos. O a veces él juega con eso y a veces lo agrupa de una manera, a veces lo agrupa de otra. Ellos tenían esta así libertad. Bueno, ¿por dónde íbamos? Aquí el Cantar de los Cantares. Cuando él, estábamos con el amado, ¿no? Cuando él entró, estábamos, mi alma se derritió y se fundió cuando el amado dijo su palabra. Cuando él entró, tuve que desaparecer. Cristo, sigue Eckhart, lo expresaba también cuando decía: el que deje algo por mí recibirá 100 veces más, y quien quiera tenerme ha de despojarse de sí mismo y de todas las cosas. Y quien quiera servirme es preciso que me siga. No tiene que seguir ocupándose de lo suyo. Como veis, cambia un poco los textos, pero es bonito lo que está diciendo, ¿vale? Está situando esto. Me voy a saltar un poquito y voy a la utilidad de este nacimiento. Por esto el profeta... Sí, por esto el profeta ha dicho lo siguiente: me quedaré sentado y en silencio y escucharé lo que Dios dice en mí. Porque acontece tan en lo escondido, esta palabra viene de noche en la oscuridad. Sobre ello escribe San Juan, es que esta cita es muy importante. La luz brilló en las tinieblas, vino a lo suyo, y todos los que la recibieron, la luz, han llegado a ser, por su poder, hijos de Dios. Les ha dado el poder de llegar a ser hijos de Dios. Si somos receptivos, Dios nos da el poder de llegar a ser hijos de Dios. Y vamos con la utilidad del nacimiento, que es muy bonito esto. Y hacemos la pausa, pero vamos con la utilidad del nacimiento. Fíjate ahora en el provecho y fruto de esta palabra secreta y de esta tiniebla. El Hijo del Padre Celestial no es el único en nacer en esta oscuridad, que es lo suyo. O sea, no solo nace el Hijo del Padre, es más, aquí viene... Tú también eres engendrado como hijo del mismo Padre Celestial y no de otro Padre. Él te concede este poder. Está comentando la cita anterior. Nos da el poder de ser hijos de Dios. Pues lo somos. Pues lo somos y llegamos a ser engendrados. O sea, en esta presencia de Dios, Dios nos hace ser hijos. Reconoce ahora qué gran ganancia. A pesar de todas las verdades que los maestros han podido o podrán enseñar hasta el último día por su propio intelecto o razón, no han llegado a entender ni lo más mínimo de este saber y este fondo. Y aunque se llame un no saber o un desconocimiento, sin embargo, en su interior abarca mucho más que todos los saberes y conocimientos exteriores. Pues este no saber te seduce y te saca fuera de todo lo conocido y fuera de ti mismo. Es lo que quería decir Cristo cuando dijo: el que no se niegue a sí mismo y no deje padre, madre y todo lo que es exterior, no es digno de mí. Con ello quería expresar, dice Eckhart,
que el que no deja toda la exterioridad de las criaturas no puede ser recibido ni engendrado en este nacimiento. Por el contrario, si te despojas de ti mismo y de todo lo que es exterior, en verdad, eso es lo que te da el nacimiento. Y de verdad, esto es lo que creo y de lo que estoy seguro. El ser humano que se mantenga rectamente aquí, en el interior, ya no podrá estar separado de Dios, nunca más, de ninguna manera. Lo digo, de ningún modo puede caer en un pecado mortal. Estas personas que hacen esto preferirían padecer la muerte más ignominiosa antes que cometer el menor pecado mortal, como también lo han hecho los santos. Y añado, no pueden ni siquiera cometer un pecado venial de manera intencionada, ni consentir a sabiendas que otros puedan hacerlo si lo pueden evitar. Esto es lo que os decía. La persona no puede cometer un pecado mortal porque está unida a Dios y quiere hacer lo que Dios quiere. No es que Dios diga que da igual todo y que puedes hacer todos los pecados que quieras. Entonces, pero algunos le entendieron mal y decían, no, yo estoy unido a Dios, ya da igual. Pero no es lo que dice Eckhart, veis que lo dice muy clarito. De tal forma se hayan seducidos y atraídos por este camino y están tan acostumbrados a él que ya no podrían volverse hacia otro. Están totalmente orientados y empeñados en él. Y concluye el sermón, y yo también. Que Dios venga en nuestra ayuda en este nacimiento. Él que ahora nace hombre en Navidad, para que en él nosotros, hombres frágiles, lleguemos a ser engendrados divinos. Amén. Muy bien. Entonces ahora pausa.